Buenas noches, hermanos amados. Wow, esta mañana esta predicación estaba muy buena. Digo, todas las predicaciones han estado buenas, gracias al Señor. Pero esos tres personajes, a mí me encantan los personajes. Y la verdad que aprendí muchísimo. Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios. A primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11 al 14. Primera de Timoteo 6, 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por nuestra amada iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos ha permitido estar aquí en esta noche. Queremos honrarle, Señor. Queremos adorarle, queremos sacar parte de las enseñanzas que están en su eterna palabra. Gracias, Señor, porque tenemos su palabra, porque ella es viva y eficaz y es la que actúa en los creyentes. Abre nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para recibir tu palabra y para ponerla en práctica, Señor. Para que vayamos como hemos aprendido en las últimas semanas en pos de la santidad, Señor. Porque por cuanto tú eres un Dios santo, Señor, nosotros debemos vivir de una manera santa en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y que la gloria y la honra sean para usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el texto, los verbos del hombre de Dios. Aunque este pasaje está dedicado a Timoteo, que era un líder de la iglesia en Éfeso, realmente las enseñanzas que vamos a ver hoy son pertinentes tanto a los hombres como a las mujeres, porque vamos a ver que estos 5 verbos, los verbos del hombre de Dios, realmente esos verbos se aplican a todos los creyentes. Pero yo quiero hacer énfasis, como dice la palabra también, a los hombres, porque los hombres somos los llamados a ser líderes y cabeza, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestros hogares. Y yo sé que es un deseo genuino de nuestras esposas y de muchas de las damas de la iglesia que los hombres tomemos la delantera en cuanto a todo lo que se refiere a la vida espiritual. Los verbos hablan más bien del carácter y de la conducta del hombre piadoso. Fíjense bien que la sociedad busca en los líderes habilidades, talento, capacidades, destreza, desempeño, pero dice la palabra de Dios que el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. O sea que esos son parámetros totalmente diferentes a lo que uno esperaría como ser humano buscar en otro para que sea un líder, para que sea una cabeza, para que desempeñe algún papel. Son verbos que nos hablan del carácter y de la conducta del creyente. El término verbo, ¿verdad? Y ese texto lo saqué yo porque estaba estudiando con Carlos David ahora el predicado nominal y verbal, y repasando los verbos, las nominales y los que no son nominales. Entonces, un verbo significa una acción, un estado, un atributo, y es lo que tú haces y lo que tú eres. Entonces, esos verbos están dedicados, dice el verso 11, al hombre de Dios. Dice más, tú, oh
hombre de Dios. El término hombre de Dios se está refiriendo, ¿verdad?, al varón, al hombre, a nosotros los masculinos, pero tiene aplicación también, como vamos a ver más adelante, esos verbos, a todos los creyentes. El término hombre de Dios, esa frase de Dios, tiene dos significados. En primer lugar, que pertenecemos a Dios. Acuérdense que dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido comprados por precio. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, ni somos de Satanás. Ya no somos hijos del diablo, sino que somos hijos de Dios. O sea, somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Dios y todo nuestro ser y todo lo que hagamos debe ser para el Señor. O sea que somos pertenencia de Dios. Pero también hombre de Dios significa que nosotros debemos identificarnos con los asuntos de Dios. O sea, si somos hombres de Dios, nosotros debemos identificarnos con los intereses de Dios y somos representantes. Dice la palabra de Dios que somos embajadores de Cristo. O sea, que somos representantes y estamos aquí para proclamar el reino de Dios. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver cuál es el primer verbo. El primer verbo es el verbo de la advertencia. Dice claramente ahí el versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. El primer verbo es huir y es el verbo de la advertencia. Es algo contradictorio porque la sociedad enseña que el verdadero hombre no huye. O sea que huir es de cobarde, huir es de personas que tienen miedo, huir es de personas que no están, y más un hombre nunca debe huir. Claro, hay situaciones donde no debemos huir, pero Dios dice aquí que el hombre de Dios lo primero que debe hacer es huir. Y ese es el verbo de la advertencia, del peligro. Huir, según el diccionario, dice es alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor o para evitar un daño o peligro. En griego el término significa fugitivo, o sea, fugarse, irse inmediatamente. O sea, huir no es irse de una manera lenta, no es tomarse su tiempo, sino es irse, como dice ahí, precipitadamente, lo más rápido posible. Y viene a nuestra memoria lo que pasó con José y la esposa de Potifar. Cuando la esposa de Potifar asió a José por sus ropas y le dijo, duerme conmigo, dice él que él dejó la ropa, huyó y salió. O sea que huir es una acción inmediata. No se puede tardar ni un segundo. O sea, aquí, por ejemplo, hay una catástrofe, que el Señor nos libre, todos vamos a huir de alguna manera. Todos vamos a buscar un sitio por donde escapar. Ahora, ¿de qué quiere Dios que el hombre de Él huya? Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas. Esa parte, mas tú, oh hombre de Dios, es una cláusula que indica que no solamente es un mandato, sino es como un ruego, es como una necesidad imperiosa. Y en este contexto se está refiriendo al materialismo o al amor al dinero. Si leemos los dos versículos anteriores, el 9 y el 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas cosas necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, cuando el contexto inmediato de huir es huir de esa tendencia que había en ese tiempo y que hay ahora mismo aquí en relación a los falsos profetas, pero ahora abarca la sociedad completa, que es el amor al dinero, es decir, el materialismo, es decir, el vivir para las cosas temporales y pasajeras de este mundo. Y muchas veces nosotros gastamos
toda nuestra vida, toda nuestra energía en títulos, en posesiones, en cosas materiales, que claramente, aunque son necesarias muchas veces, pero el hombre de Dios debe saber que debemos huir de esa corriente materialista que nos quiere inyectar la sociedad. Pero también Pablo usa el verbo huir en otros versículos. Por ejemplo, es muy famoso el versículo de 1 Timoteo, de Corintios 6:18, que dice, huir de la fornicación. Eso es otra cosa que está acabando con la humanidad. La fornicación, llámese fornicación a toda actividad sexual ilícita y fuera del diseño de Dios, que es el matrimonio. Y Dios dice que huyamos de eso. Hoy más que nunca, todos, desde los más pequeños hasta los mayores, estamos asediados por ese gran monstruo que es la fornicación, la pornografía, el adulterio, la lascivia, la lujuria. Todo eso está viniendo de manera intensa a nuestra mente y Dios dice claramente que debemos huir. También en 2 Timoteo, el mismo Pablo dice que a Timoteo, 2 Timoteo 2:22, le dice, huye de las pasiones juveniles. El término pasiones juveniles se refiere a todo tipo de placer relacionado con la carne y el mundo. Muchos creen que es la actividad sexual, porque los jóvenes son los que quizás son más golpeados por las pasiones y las cosas pasajeras que traen placer momentáneo, pero que son pasiones juveniles. El término pasión significa que dan un placer intenso, pero es momentáneo. Y la palabra de Dios dice ahí también que debemos huir de eso. O sea que esa advertencia de peligro, ese verbo de advertencia va en este contexto al materialismo, pero también va relacionado a la fornicación y a las pasiones juveniles. También Pablo dice en otro versículo, amados hermanos, huid de la idolatría. Ese es otro monstruo, la idolatría, o sea, poner cualquier cosa, porque no es que vamos a tener una estatua en nuestra casa como antes, sino poner cualquier cosa por encima de Dios o en lugar de Dios es idolatría. Entonces, hermanos, estos grandes monstruos nos están asediando constantemente con una fuerza intensa y que ellos no van a cesar. O sea, el trabajo de estas cosas no para, es constantemente. Y el hombre de Dios debe huir de esas cosas, debe escaparse de una manera precipitada y rápida. O sea que ese es el primer verbo, el verbo de la advertencia, huir, alejarse precipitadamente de esos tres monstruos que lo que nos van a hacer es entorpecernos y no vamos a cumplir ese nombre de ser hombres de Dios. El segundo verbo es el verbo de la dirección. Y lo dice el mismo verso 11. Dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dios es eternamente sabio y Él sabe, si aquí hay una catástrofe, ¿dónde vamos a huir? Porque cuando uno huye, uno tiene que buscar un lugar donde refugiarse. Porque si hay un ciclón y mi casa es vulnerable y el gobierno me dice huye, el gobierno debe darme un refugio, ¿verdad? Donde yo pasar ese tiempo con mi familia en un lugar seguro. Pues Dios no deja a sus siervos así, sino le dice huye, pero también le dice sigue. El verbo seguir es el verbo de la dirección. El verbo seguir, según el diccionario, significa ir o estar después o detrás de una persona o cosa, o ir por un camino determinado o dirección. Así como Dios nos manda a huir de muchas cosas, también Él nos da un camino
estrecho por donde seguir. Él no nos deja vueltos locos ahí. Huimos y ¿para dónde vamos a coger? Si no, como dijeron los discípulos, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? O sea que el alejarnos del pecado huyendo nos trae como consecuencia seguir a Jesucristo. Dice el pastor MacArthur que el hombre que huye del pecado va camino de la santidad. Entonces Dios nos da una carpeta de 6 cualidades por las que nosotros debemos seguir. La primera es la justicia. Dice ahí, y sigue la justicia. El término justicia significa hacer lo correcto con relación a Dios y a los hombres. Hacer lo correcto. Y tiene que ver con la conducta externa del hombre de Dios. O sea, el hombre de Dios va a huir, es verdad, pero ahora va a seguir la justicia haciendo lo correcto que es delante de Dios y delante de los hombres. Así como crecía el Señor Jesucristo, que crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, así el hombre de Dios va a vivir una vida justa, una vida correcta delante de Dios. El segundo es la piedad. El término piedad ya es algo interno, como si la justicia fuera la conducta externa, lo externo, y la piedad lo interno. La piedad, según el diccionario, es reverencia a Dios, es adoración a Dios. Y en este contexto, la piedad significa las actitudes y motivaciones del hombre de Dios. O sea, porque no es que yo voy a vivir una vida correcta y punto, sino que mi motivación y mi actitud debe ser que yo hago esto porque yo voy a vivir una vida que le agrada a Dios, porque yo quiero reverenciar a Dios, porque yo quiero temer a Dios. Esa es la piedad. Ahora da 2 virtudes también parecidas, que son la fe y el amor. Dice ahí, y sigue la justicia, la piedad, la fe. El término fe es confianza en Dios. Cuando uno huye de algo y Dios nos dice sigue tal cosa, se necesita fe. Y fe es una confianza en Dios. ¿En qué? En los planes de Dios, en la provisión de Dios, en los propósitos de Dios, en las promesas de Dios. O sea, fe es yo voy a seguir el camino de Dios, el camino que Dios me está mostrando, esa senda estrecha. Yo voy a ir por ahí, yo no sé lo que me espera, pero yo tengo fe porque yo sé quién he creído y yo confío que el plan de Dios es perfecto, que la provisión de Dios vendrá, que la promesa de Dios se cumple y que Dios va a cumplir su propósito en mí, que soy su hijo. Entonces esa es la fe. El amor que dice ahí es lo más probable, es porque es ágape, es el amor supremo a Dios. Y es lo mismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y también abarca el amor a los demás, tanto a los otros creyentes como a nuestros enemigos, y al prójimo como a ti mismo, dice la palabra. El otro es la paciencia. La paciencia es necesaria porque seguir al Señor, ese segundo verbo de dirección, van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir conflictos, van a venir, ¿verdad?, tribulación a nuestra vida. Y la paciencia significa ser leal a Dios en toda situación y aguantar toda situación, porque sabemos que Dios está con nosotros. O sea, la paciencia es ese aguante. Y este verbo paciencia viene del término griego permanecer abajo. O sea, permanecer abajo.
y ser leal a Dios en todas las circunstancias. El otro término, la mansedumbre, o mejor dicho, la humildad, es reconocer, número uno, la posición de Dios, que es el Ser Supremo, y que todo lo que yo haga para la obra de Dios, todo lo que haga Timoteo para la obra de Dios, no es porque Timoteo era un superhombre, no es porque Timoteo era el mejor, sino que la humildad se requiere, la mansedumbre, para poner nosotros en la posición correcta a Dios, que es el que merece todo el mérito, porque todo es por su gracia, y ponernos nosotros en la posición correcta de que no somos nada aparte de la gracia de Dios. O sea que ese segundo verbo, seguir, es el verbo de la dirección, y Dios nos da una amplia carpeta de cosas que seguir: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. El tercer verbo es el verbo de la realidad espiritual y está en el verso 12. Es el verbo de la realidad espiritual. Y dice el verso 12, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Cuando nosotros pasamos a ser parte de Dios, cuando somos salvos, entonces pasamos a ser parte de Dios. Por eso dice hombre de Dios o hijos de Dios en muchos de los versos del Nuevo Testamento. Y cuando nosotros pasamos a eso, estamos pasando a otro equipo, a otro ejército. Y nos estamos entonces identificando con Dios. Y hay un conflicto entre Dios y las fuerzas del mal, que nos enseña Efesios. Entonces, cuando nosotros estamos del lado de Dios, estamos también en guerra, como Dios está en guerra con Satanás y sus huestes. El término pelear, que dice ahí, pelea la buena batalla, es un verbo que es un término, que se usa mucho en el ámbito militar y deportivo y significa agonizar. O sea, no es pelea y ya, sino es pelear y saber que esa guerra aunque va a tener un fin, esa guerra es fuerte, esa guerra es intensa y nosotros somos guerreros de Dios. Nosotros somos soldados de Dios. Le dijo Pablo al mismo Timoteo, sufre penalidades como buen soldado en Cristo Jesús. Pablo también le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:12, que aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También el mismo Pablo dijo en Hechos que es necesario que por tribulaciones entremos al reino de Dios. O sea que hay guerra, hermanos, y nosotros somos llamados soldados, y los soldados están peleando, y esta batalla, aunque va a tener un fin, porque ya Jesucristo venció, y aunque va a llegar el día que Satanás ciertamente será derrotado y será condenado por siempre en el lago de fuego, pero eso todavía no ha llegado y estamos en guerra y debemos pelear. El término buena, pues dice pelea la buena batalla de la fe. Ese término buena significa de una manera noble y excelente. Y significa estar apegado a las normas de Dios. Acuérdense que Dios es como el general del ejército y Él tiene sus normas y sus reglas. Él tiene las armas que debemos usar, Él nos la da en Efesios 6. Él tiene el mecanismo que es fortalecerlos en el poder del Señor y en su fuerza, y Él tiene todas sus reglas. Entonces, cuando Pablo le dice, pelea la buena batalla, el término bueno significa apegado a los principios, a las reglas, a las normas dadas por el mismo Señor.
una guerra no se puede ganar si el encargado de la guerra no le da a los soldados todas las directrices para ganar esa batalla. Y Dios no nos ha dejado solos, sino que Él mismo está peleando con nosotros y somos vencedores y debemos pelear no una batalla cuando se nos ocurra un domingo en la mañana, sino la buena batalla. El término batalla que dice ahí significa combate, guerra o lucha y hace referencia, como dije anteriormente, al conflicto que existe desde hace mucho tiempo entre el Señor y las huestes del mal que habla Efesios. Dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, hay una realidad, hay una batalla y nosotros debemos pelear. Y de la fe, fe hace referencia a la verdad de Dios, o sea, al conjunto de la verdad de Dios. O sea, pelear la batalla apegado, ¿verdad?, a los principios y las pautas que Dios ha dejado en su palabra. Entonces, hemos visto ya, hermanos, 3 verbos: huir, el verbo de la advertencia; seguir, el verbo de la dirección; pelear, el verbo de nuestra realidad espiritual. En cuarto, el verbo de la decisión: echa mano de la vida eterna. Dice ahí, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El término echa mano significa alcanzar o ir en pos de algo. Eso se usa mucho aquí, échame una mano en tal cosa, o sea, como dame una ayuda en tal cosa para yo lograr algo que yo quiero cumplir. Ese término, echa mano a la vida eterna, o sea, esa expresión, echa mano a la vida eterna, no significa que la salvación hay que ganarse, o sea, que hay que, como si fuera una oportunidad y hay que ir en pos de ella a ver si uno la alcanza. No, porque sabemos que la salvación no es por ninguna acción de nosotros, sino por los méritos de Cristo y por la fe en Él. Sino que echa mano a la vida eterna significa que nosotros debemos vivir bajo la realidad de la eternidad. O sea, cada mañana, y eso nos da como, por eso le puse el verbo de la decisión, cada día en que estamos vivos tenemos 2 oportunidades: o vivimos para el Señor o no vivimos para el Señor. Entonces el hombre de Dios dice, echa mano a la vida eterna. O sea, cada día vamos a decidir vivir a la luz de la eternidad. Okay. Es decir, nosotros debemos, y eso nos lo han enseñado nuestros pastores, y lo vimos en la clase de escuela dominical, en el libro de la disciplina de la gracia, es vivir a la luz del Evangelio, es tener una comprensión correcta del Evangelio, es saber que nosotros debemos mirar las cosas de arriba y no las de la tierra, dice Colosenses 3. Es saber que nuestra ciudadanía está en los cielos, es vivir bajo la expectativa, ¿verdad? Como el pastor Pedro siempre menciona mucho eso, como si Cristo viniera hoy. Es hacer riquezas en los cielos, donde el hollín no corrompe ni los ladrones minan. Es saber que somos peregrinos y extranjeros. Es saber que todo esto, por muy bonito y muy placentero, está reservado un día para el juicio de Dios. Es dejar a un lado la comodidad y todas las cosas placenteras que este mundo nos da y que usa para distraernos, y decidir cada día vivir para el Señor. Es hacer, como dijo el Señor Jesucristo, mi reino no es de este mundo, pues entonces nosotros tampoco tenemos que tener muchas cosas o nada en este mundo, porque nuestro verdadero reino está en los cielos con nuestro Señor. Él hace este énfasis, dice, a la cual asimismo fuisteis llamados. A la cual asimismo
fuiste llamado. El término fuiste llamado significa ese momento en que fuimos salvos. O sea, una vez nosotros fuimos salvos, entonces nosotros debemos vivir para las cosas eternas. Antes vivíamos para las cosas temporales, ahora vivimos para las cosas eternas. Antes vivíamos para este mundo, ahora vivimos para el Señor. Antes nos deleitábamos con el pecado, ahora huimos de él. Antes seguíamos el mundo, ahora seguimos al Señor. Antes éramos de aquel lado de la batalla, ahora estamos en esta peleando con el Señor la buena batalla. Y él dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto, al parecer, es una referencia a cuando le impusieron la mano a Timoteo, que dice que le impusieron la mano en el presbiterio. Parece que fue el momento en que, vamos a decir, hicieron la ceremonia, ¿verdad?, de que Timoteo iba a ser pastor o algún líder en la iglesia de Éfeso. Pero la realidad es que habían ahí muchos testigos. Y déjenme decirle, hermanos, que entre nosotros, cuando nosotros estamos en el mundo, hay muchos testigos. En mi consultorio hay muchos pacientes que están viendo cómo yo me comporto. Están los empleados, cuando voy al banco, cuando estoy entre mi familia. O sea, todo el mundo nos está mirando. Y si saben que somos cristianos, tenemos que mostrar que cada día estamos viviendo para la eternidad y no para las cosas de este mundo. El último verbo, entonces, hemos visto 4 ya. El verbo huir, el verbo de la advertencia, el verbo seguir, el verbo de la dirección, el verbo pelear, el verbo de la realidad espiritual, el verbo echar mano, el verbo de la decisión y ahora el verbo guardar, que es el verbo de la persistencia. Dice el verso capítulo 13, el verso 13 de 1 Timoteo 6, dice así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El término guardar no significa necesariamente esconder, sino tener en un lugar de estima y proteger y defender eso que se tiene guardado. Vamos a ir al verso 14 antes del 13. O sea, que dice que guardes el mandamiento. El término el mandamiento se está refiriendo al conjunto de la palabra de Dios. O sea, un creyente debe guardar la palabra de Dios, debe cumplir la palabra de Dios, debe ser un defensor de la palabra de Dios, debe ser un proclamador, un protector de la palabra de Dios. Eso significa mandamiento, o sea, la palabra de Dios y nuestro deber de proclamarlo, protegerlo, defenderlo y cumplir. El término sin mancha o sin mácula ni reprensión se está refiriendo a que nosotros no podemos alterar la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios no nos gusta, a veces la palabra de Dios nos es difícil cumplirla porque tenemos que doblegarnos, quebrantarnos, autonegarnos, pero dice ahí claramente, y lo dice en Apocalipsis, lo dice en Proverbios, que no debemos alterar, que debemos guardar sin mácula, sin cambio, sin mancha, la palabra de Dios. Pero también eso puede significar, y significa, mejor dicho, que nosotros debemos tener un testimonio intacto, porque los que nos están viendo no conocen la palabra de Dios. Lo que nos están viendo, nosotros, nuestra vida es la palabra de Dios para ellos. Y no debe haber en nuestra vida ninguna contradicción, ningún testimonio dudoso, nada de eso. Ciertamente vamos a pecar, ciertamente fallamos, pero debemos tratar siempre de tener una conducta irreprensible e intachable delante de los demás. ¿Y hasta cuándo es eso? Hasta que yo quiera.
no dice ahí, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo le puse este verbo, el verbo de la persistencia, porque desde que nos convertimos hasta que o nos vamos con el Señor o el Señor viene por nosotros. O sea que aunque usted tenga 100 años, aunque tenga 15 años, aunque usted esté enfermo en su casa, usted y yo debemos guardar siempre la palabra de Dios. Y él usa dos argumentos poderosos para eso, que son lo que dice el verso 3. Dice, delante de Dios que da vida a todas las cosas. El término que da vida a todas las cosas quiere decir que Dios es el creador y que Dios, ese ser supremo, nuestra vida está en las manos de Él. Y aunque el reino nos lleve quizás a perder la vida, no podemos temer porque nuestra vida está en las manos de Dios. Y si esa es su voluntad, esa será la mejor decisión. Pero el término dador de vidas quiere decir no solamente que Él es el creador, sino que nuestra vida está, como dice la palabra, desnuda delante de Él y que Él está atento y mirándonos y observándonos. Y eso debe llenarnos a nosotros de temor, vamos a decir así, para entonces guardar con diligencia la palabra, el mandamiento de Dios. Y también Él da un ejemplo de Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Dice, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Cuando Poncio Pilato le preguntó a Jesús, vamos a buscar lo que se me olvidó la cita, Mateo 27:11, se me olvidó el texto. Mateo 27:11, ahí está la conversación de Pilato con nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Jesús pues estaba de pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Eso fue como parte del testimonio que dio nuestro Señor ante Poncio Pilato. Pero noten que en su hora de más angustia, que ya iba camino a la cruz, nuestro Señor no tuvo temor, porque Él sabía que Dios era el dador de vida y Él sabía que Él vino aquí para cumplir la voluntad de Dios. Él no se echó para atrás y Él guardó también de una manera sin mácula y sin reprensión hasta el final la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, a manera de conclusión, esos verbos, estos 5 verbos, huir, el verbo de la advertencia, seguir, el verbo de la dirección, pelear, el verbo de la realidad espiritual, echar mano, el verbo de la decisión, y guardar, el verbo de la persistencia, son los verbos que demuestran el carácter y la conducta de un hombre de Dios, o de un hijo de Dios, o de un creyente. Y estos verbos, en segundo lugar, deben mostrarse siempre. O sea, cada día yo tengo que mostrar esos verbos. No es que yo voy por materia. Este año me toca huir, mañana seguir, el año que viene voy a coger, guardar parte 1, no. Sino que cada día yo tengo que, desde que me levante, huir, seguir, pelear, echar mano y guardar. Que el Señor les bendiga.